Imagina que mañana tu fuente de ingresos desaparece, sin aviso, sin advertencia, simplemente se detiene. ¿Cuánto tiempo podrías mantenerte a flote sin endeudarte ni vender tus cosas más valiosas? Allí es donde entra en juego tu fondo de emergencias, tu chaleco salvavidas financiero. Y lo sorprendente es que la mayoría no tiene uno o lo tienen peligrosamente incompleto. Hoy vamos a descubrir no solamente cuánto deberías de tener, sino cómo calcularlo de forma estratégica para que tu tranquilidad no dependa de la suerte. Quédate hasta el final porque entender este punto puede marcar la diferencia entre un bache temporal y un colapso financiero. Primero déjame explicarte cuál es el propósito real de un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia no es un simple ahorro, es un escudo diseñado para cubrir gastos esenciales cuando la vida te golpea con lo inesperado, pérdida de un empleo, emergencias médicas, reparaciones urgentes o cualquier evento que amenace tu estabilidad financiera. Lo interesante es que no se trata de acumular dinero solo por acumularlo o por si acaso, sin rumbo, sino de crear una reserva con un objetivo claro y medible. La recomendación más citada es tener entre 3 a 6 meses de gastos esenciales. Esto significa multiplicar tu salario mensual promedio por ese rango, es decir, si gastas $1,000 al mes en necesidades básicas, tu fondo debería estar entre $3,000 y $6,000. Ahora bien, esta cifra no es universal. Personas con ingresos inestables, trabajos independientes o responsabilidades familiares suelen necesitar entre 9 a 12 meses para dormir tranquilos. Lo interesante es que mientras más irregular sea tu ingreso, más grande debe ser tu colchón financiero. No confundas gastos esenciales con el total de tus gastos actuales. El fondo cubre lo que necesitas para sobrevivir, no para mantener todos tus lujos. Aquí entran vivienda, alimentación, transporte, servicios básicos, seguros y deudas mínimas obligatorias. Reducir al mínimo tus gastos durante una emergencia es clave para que el fondo rinda más tiempo. Supongamos que tus gastos esenciales son de renta, $500, comida, $300, servicios y transporte, $200, otros gastos básicos, $100, dándote un total mensual de $1,100. Si multiplicas por 6 meses, tu fondo ideal sería de $6,600. Si tu empleo es muy estable, podrías apuntar a 3 meses, como por ejemplo $3,300. Pero si eres una persona autónoma o tu sector es volátil, apuntar a 12 meses, como por ejemplo $13,200, podría ser la diferencia entre resistir o caer en deudas. Un fondo de emergencia debe estar disponible rápidamente pero sin tentaciones. Lo recomendable es tenerlo en una cuenta de ahorro de fácil acceso y con bajo riesgo, evitando inversiones volátiles o bloqueadas. La clave es que esté seguro, pero no escondido en lugares donde se diluya en gastos innecesarios. A continuación te voy a platicar acerca de los errores comunes que destruyen tu fondo de emergencia. Entre los más peligrosos están: 1. Usarlo para compras que no son urgentes. 2. Guardarlo en efectivo en casa sin seguridad. 3. Invertirlo en instrumentos con riesgo de pérdida inmediata. Estos errores convierten tu chaleco salvavidas en un simple bolsillo extra de efectivo, y cuando llega la tormenta, no hay nada que te proteja. Ahora te voy a decir cómo construirlo paso a paso. Si no tienes nada ahorrado, empieza con una meta mínima, 1 mes de gastos, luego avanza a 3 meses, luego a 6 y así hasta llegar a tu cifra ideal. Lo interesante es que cada paso alcanzado te da más tranquilidad y menos estrés financiero. Incluso puedes automatizar un porcentaje de tu ingreso para que se transfiera directamente a tu fondo. Así que ya lo sabes, la cantidad ideal para tu fondo de emergencia depende de tus gastos esenciales, estabilidad laboral y responsabilidades financieras. El objetivo es claro: garantizar que puedas mantenerte a flote sin endeudarte mientras resuelves la situación. Tener este fondo no es un lujo, es una necesidad que te da control y seguridad en medio de la incertidumbre. Y si quieres saber dónde es más seguro guardar ese dinero, no te pierdas mi próximo video, porque ahí te voy a mostrar las opciones más seguras y eficientes para tu fondo de emergencia.